En realidad, la primera, digamos, observación que hay que hacer es que la Constitución de 7 de noviembre de 1949 sobre el tema de la reelección ha tenido variantes a lo largo de la década de 1950, en los años 60, en los años 80 y bueno, hoy día también el tema vuelve, digamos, a la discusión. Si, digamos, se toma que a partir del 2 de marzo de 1948 hay una junta de gobierno que preside al país y que era dirigida por José Figueres Ferrer, ¿verdad? Entonces uno podría decir este fue el primer mandato presidencial. Sin embargo, la historia no lo registra así y le permitió en la campaña electoral del año 52-53 ser presidente, ahora sí por el recién fundado Partido Liberación Nacional en el año 1952. Yo siempre he dicho algo que a mis colegas historiadores no les gustaba. Yo les dije, en Costa Rica, el único partido nacional, porque Liberación Nacional en el 48 se llamaba el Movimiento Liberación Nacional, que era un movimiento de hombres armados en el contexto de una guerra civil, ¿verdad? En el año 52 se crea como partido político de ideología socialdemócrata, ¿okay? En esa campaña 52-53 se elige a José Figueres Ferrer, ¿okay? Si había estado, y la Constitución así lo decía, ¿verdad? En el año 49 esa Constitución decía, bueno, no hay reelección. Entonces habría que definir qué fue esa junta de gobierno y entonces si debió haberse creado un numeral donde dice queda excluido en este caso quienes hayan dirigido la junta, ¿verdad? Pero bueno, no fue así. En el año 69, porque ustedes recuerdan que don Pepe Figueres fue presidente en 1970, en el año 69, de manera muy fácil, la Asamblea Legislativa, y ahí sí que vamos a decir de los partidos oligárquicos, porque eso era lo que había, Liberación y Unificación Nacional, se llamó en ese tiempo, llegan al acuerdo de que perfecto, se va a permitir la reelección del presidente Figueres Ferrer, tal como se dio en la elección de 1970, gana don José Figueres, es presidente por segunda vez para unos, por tercera para otros, ¿verdad? Ok, de acuerdo. Perfecto, entonces allá ahí vemos que ha habido modificaciones. Luego, en 1989, al crearse la Sala Constitucional, digamos, el país entra, vamos a ver, en un afán en principio muy jurídico, de que todo se haga de acuerdo a derecho, pero como la Sala Constitucional en ese papel de crear esa sala jugó, digamos, un rol destacado, Óscar Arias Sánchez, evidentemente en el 2002 le rechazan su primera candidatura, ¿verdad? Aduciendo que como ciudadano tenía derecho a elegir y ser electo, ¿verdad? Porque los presidentes no dejaban de ser ciudadanos y que por lo tanto él se sentía privado de ese derecho. Entonces la Sala Constitucional dicta una medida en el 2003 que permite que en el 2006 sea de nuevo candidato y reelecto, digamos, presidente. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de esos eventos. Cuando estamos hablando ahora, digamos, del presidente Rodrigo Chávez no está pensando en la presidencia de la República, está pensando en dejar su cargo para ir a pelear, digamos, una diputación, ¿verdad? Ok, es una diputación, es algo totalmente distinto. La ley dice que debe renunciar, digamos, 6 meses antes, ¿verdad? Y que la Asamblea Legislativa debe conocer, esa es la palabra que usa el artículo 121, conocer,
ahora estuvimos estudiando el tema jurídicamente, ¿verdad? ¿Qué es conocer en derecho? ¿Verdad? ¿Cómo se entiende el concepto de conocer en derecho? Y en derecho, conocer significa darse por enterado. Sí. Entonces, eso es interesante, ¿verdad? Porque entonces ya ahí nos plantea muy claramente la ruta contra lo que dice servicios técnicos de la Asamblea Legislativa. Sí. Servicios técnicos le da la interpretación que quieren los diputados liberacionistas. Es que, a ver, hay algo muy interesante en esto que usted dice, don Guillermo. Usted habla, bueno, de la instauración de Sala Constitucional en el año 89. Antes de eso, los temas constitucionales los veía Asamblea Legislativa. Estamos de acuerdo. En el año 69, para que don José Figueres Ferrer pudiera ser reelecto, existía la prohibición de que del todo, don Guillermo, no podían ser reelectos. Ya el que fue presidente, fue presidente. En el año 2003, como usted bien dice, los dos abogados logran algo muy interesante, costarricense. Logran, en el por tanto de Sala Constitucional de un modo regaña a aquella Asamblea Legislativa. Bueno, y ahí tengo el por tanto. Y los regaña y les dice, bueno, vamos a reinterpretar. Es que, oiga cómo estuvo, como dicen popularmente, Guillermo, la jugada, cómo estuvo la movida. Dicen, está bien, es un artículo constitucional, se necesita análisis especial para ser reformado, pero dicen, no, vamos a reinterpretar. Y entonces en el año 2003 costarricense, la movida política fue que se usó la palabra reinterpretación para decir, no, el legislador viera, don Guillermo, en el año 70 no quiso decir que nunca, quiso decir 8 años. Bueno, pero ¿de dónde viene esa interpretación? Es que vamos de acuerdo en algo. A ver, ¿de dónde sacaron en el año 2003 que decía 8 años? Es que si usted se remite, repito, al artículo 23 y 24 de la Corte Internacional de Derechos, lo que no dice 8 años, ni dice 12, ni dice 15, don Guillermo, dice que tiene que ser un derecho que se tiene que ver de manera amplia. Y en el derecho, nosotros cuando nos hablan de ver un derecho de manera amplia, significa que es un derecho fundamental. El derecho costarricense suyo de votar es algo sagrado, don Guillermo. Y yo no puedo, con movidas políticas, limitar ese derecho. Entonces, esto que usted muy bien dice, don Guillermo, el dictamen se vuelve parte de esa movida política. Se vuelve parte. Ahora bien, podemos discutir durante horas si es de manera intencional o no, o puede ser que no sea en el extremo, pero al fin y al cabo están reprimiendo costarricenses su derecho a votar. ¿Por qué? Porque yo hago memoria, por ejemplo, cuando yo vi ¿se acuerda la Convención de Liberación, don Guillermo? Que había como 50, 60 personas. 4 gatos. 4 gatos. Entonces, digamos, uno se pone a pensar, no, y no solo eso, los que daban los nombres que se reconocen era don José María. Don José María tuvo un intento fallido de reelección, que no lo logró por clamor popular, porque no votaron, y le ganaron, y le ganó el PAC, si no me equivoco, le ganó Luis Guillermo. Pero a lo que voy es, qué bonito, Liberación siempre ha tenido derecho de reelección. Entonces, cuando es Liberación, entonces sí, digamos, Sala Constitucional reinterpreta los artículos que tenga que reinterpretar, lo cual yo no estoy de acuerdo. Es decir, nosotros los abogados siempre tenemos que abogar porque todo sea bajo los mismos criterios. Inclusive, en Sala Constitucional, don Guillermo, existe jurisprudencia sobre este caso de reelección, como usted bien dice. Lo que pasa es que para estos dictámenes parece que no vuelven a ver la jurisprudencia. La jurisprudencia nos decía que el artículo fue reinterpretado
y tuvo dos interpretaciones, en el año 69 y en el año 2003. ¿Qué quiere decir? A nosotros costarricenses nos quieren vender, don Guillermo, que es un tema nuevo, que es un tema que nadie se ha tirado a reelección. Y para nosotros, vea la historia que usted dice, don Guillermo, para nosotros no es un tema nuevo, ni es un tema de extrañarse, ni es un tema de entrar en una polémica enorme, porque nosotros yo estoy asegurando que no se está tomando en cuenta que es un derecho de los y las costarricenses. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros lo vemos todos los periodos, don Guillermo, se van diputados 6 meses antes porque quieren buscar otros puestos, que no pueden ser diputados en el próximo periodo, por supuesto, pero buscan otros puestos y si queda el mismo partido, buscar ser ministro. A ver, aquí lo que está pasando es, costarricense, que estas restricciones no tienen efectividad al fin y al cabo, y estas restricciones, don Guillermo, lo que han generado es que lleguen al siguiente periodo y se rompa todo.